queridos amigos de Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Qué rico saber que usted está allí, escuchando la voz del Evangelio. Y hoy seguimos con un Evangelio muy incluyente, y ese Evangelio que en realidad transforma la vida. Seguimos hablando de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero no en nuestros labios, es a través de la vivencia de Pedro. Y usted dirá que en qué libro estamos el día de hoy. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Pero antes de ello, le voy a invitar a usted para que haga una oración conmigo. ¿Y qué tal si en esta noche se vincula a esa oración y le dice al Señor Jesús: Padre, hoy estamos delante de ti. Gracias por esa oportunidad que nos has dado de vincularnos a tu palabra, de poderte conocer. Y si aún usted no le conoce al Señor, yo le voy a invitar para que tenga un acercamiento con Él, para que sea Dios dándole la oportunidad a usted de poderse acercar no solo a Él, sino poder ver su vida reflejada a través de la vida de Él, a través de la dirección del Espíritu Santo. Pues queridos amigos, esto es Gospel Night, bienvenidos. Y como vayamos al libro de los Hechos, y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hablando de ellos, al pueblo sobrevinieron los sacerdotes. ¿Y quién más? Y el magistrado del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en el nombre de Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como de 5,000. Y aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos, y los ancianos, y los escribas, Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Tremendo, está candente la situación en esa noche. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un juicio. Es como usted pararse allá en esa gran religión que hay en el oriente musulmana, y usted hablar de ese Jesús que habla el Corán, y usted levantarse en medio de ellos. O sea, esto es algo muy relevante, y es demasiado relevante porque estos hombres están causando un atropello al templo. O sea, están generando una inconformidad muy alta. Es una situación muy alta. Y yo espero que usted esté entendiendo este pasaje bíblico, porque la idea es que en realidad nosotros vayamos adelantándonos. Anás y Caifás han citado a estos hombres y les tienen que hacer unas preguntitas. Los sacerdotes quizás eran prominentes y quienes tenían una influencia especial, y a menudo eran parientes más cercanos de los sumos sacerdotes. Los guardias del templo se distribuían alrededor del edificio para asegurar el orden. Los saduceos eran miembros de una pequeña pero poderosa secta religiosa judía que no creían en la resurrección, y fueron los líderes religiosos que permanecieron para obtener recursos al cooperar con los romanos. La mayoría de los que intervinieron en el arresto y la crucifixión de Jesús eran miembro de esos tres grupos, ¿sí? Entonces tenemos escribas, fariseos y saduceos. Pedro y Juan hablaron a la gente durante el tiempo de la oración de la tarde. Los saduceos se movieron con rapidez para investigar. Como no creían en la resurrección, se sentían perturbados con lo que decían los apóstoles. Pedro y Juan refutaban una de sus creencias fundamentales y ponían en tela de juicio su autoridad como líderes religiosos. Aún bajo las reglas romanas, los saduceos tenían casi poder ilimitado sobre las posesiones del templo, a tal grado que podían arrestar a Pedro y a Juan por el hecho de enseñar algo en contra de sus creencias. No es frecuente que nuestro testimonio nos envíe a prisión, como en el caso de Pedro y Juan. Sin embargo, corremos riesgos al tratar de ganar a otros para Cristo. Quizás estemos dispuestos a pasar una noche en prisión
si esto guiara a 5,000 personas a Cristo. Pero, ¿qué pregunta podríamos hacernos? ¿Acaso no deberíamos también estar dispuestos a sufrir por una persona? ¿Qué arriesga usted al testificar de Jesucristo? ¿Rechazo? ¿Persecución? No importa los riesgos que tenga en cuenta, de lo que hacemos por Dios no es en vano. Y este concilio de líderes judíos era el Sanedrín o el concilio de los judíos, el mismo que condenó a Jesús a la muerte. Y lo ve usted en Lucas capítulo 22, versículo 66. Y dice, y cuando fue el día, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio. Tenían 70 miembros más el sumo sacerdote en el servicio que precedía. Los saduceos eran la gran mayoría en este grupo legislativo. Eran los hombres más ricos e intelectuales y poderosos de Jerusalén. Los seguidores de Cristo comparecieron ante el concilio, como él lo estuvo. Los romanos destituyeron a Anás de sumo sacerdocio y lo nombraron en su nombre a Caifás, yerno de Anás. Pero debido a que los judíos consideraban el oficio de sumo sacerdote como una posición para toda la vida, seguían el llamado a Anás con ese título, dándole respeto y autoridad dentro del concilio. Anás y Caifás juzgaron un papel muy significativo en el juicio de Jesús. Y usted lo puede encontrar en Juan capítulo 18, versículo 24. Así envió a Anás atado a Caifás, sumo sacerdote. Cuando vemos en el mismo Juan 18, 28, y llevaron a Jesús a Caifás al pretorio, y era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para que no se contaminaran, sino que comiesen el cordero de la Pascua. Entonces ni a Anás ni Caifás les gustó que el hombre que se sacrificó por el bien de la nación, como lo dice en Juan capítulo 11, versículo 49, y Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Juan 11:50 dice: ni pensáis que no nos conviene que a un hombre muera por un pueblo, y no que toda la nación se pierda. Mas en esto no lo dijo de sí, sino que como era sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación. Tuviera seguidores que para colmo eran persistentes y prometían ser tan molestos como Jesús lo fue. Y el concilio preguntó a Pedro y a Juan: ¿con qué potestad sanaron ustedes a este hombre? ¿O con qué nombre predicaban? Las acciones y las palabras de Pedro y Juan aterrorizaban a estos líderes religiosos, quienes en su mayoría estaban más interesados en su reputación y posición que en Dios, mediante la ayuda del Espíritu Santo, como lo dice en Marcos capítulo 13, versículo 11. Y cuando os trajeren para entregarlos premeditáis el que habéis de decir, penséis más lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y Pedro habló con denuedo delante del concilio, sometiéndose a juicio, demostrando que él que crucificaron había resucitado. En lugar de estar a la defensiva, los apóstoles estuvieron a la ofensiva, hablando con denuedo de Dios y presentando el evangelio a estos líderes. Querido hermano, hoy tenemos una situación muy concurrida acá. Hoy tenemos una situación donde estos hombres se han dispuesto para servirle al Señor. Recuerdan que ese mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, allá cuando lo estaban juzgando, él se apartó, pero ahorita tenemos un Pedro empoderado del Espíritu Santo. ¿Usted está empoderado? ¿Usted está dispuesto a salir conmigo a las calles a proclamar el evangelio de salvación, independientemente cuántos ateos, independientemente cuántos filósofos, independientemente quién se ponga en nuestro camino? Recuerde que esto es el evangelio de la noche y nos desafía a que andemos conforme al propósito y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, de verdad qué rico pasar esta noche con usted aquí en nuestro programa. Le invito a que se suscriba, que se inscriba a nuestro canal. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el pastor José Gómez.
Esto es Gospel